un nuevo programa de Rosca y Tinto con un invitado estelar el día de hoy. La verdad, muy agradecidos. Bienvenido, Guillermo Moreno. Gracias por estar acá. La verdad es un gusto para nosotros. El gusto es mío, chicos, así que los felicito por el emprendimiento, por la acción, por el programa y por el título que le han puesto, ¿no? Bien Rosca y Tinto. interesante. Sí, sí. Bueno, para la mañana el tinto, Sí, pero bueno, sí, bueno, pero hoy Estamos con mate. estamos con mate. Rosca y mate hacemos hoy. Rosca y mate, así es. No, ¿Cómo anda gracias. Juan Cruz? ¿Todo bien? Hola Pablo, buenos días a todos los que nos están escuchando y bueno, repito las gracias Guillermo. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme poder intercambiar unas palabras con vos, hacerte algunas preguntas, sobre todo en estos contextos, ¿no? Sí, un contexto, la verdad, interesante para charlar de política, como siempre en realidad, pero bueno, ya que se vienen las elecciones. Guille, preguntarte en primer lugar, en primer momento, vos sabés que cuando surgió la idea de entrevistarte, un montón de compañeros, compañeras, nos escribían para venir a verte, saludarte. Mucha gente te escucha, en YouTube son increíbles la cantidad de reproducciones. Y la verdad que lo que vos estás haciendo, más allá de ser candidato, es un laburo de docencia también. ¿Cómo te encuentra este lugar de difundir la doctrina peronista, de hacer docencia política, de tener acá un montón de pibes que estén escuchando tu palabra? ¿Creía en algún momento tener este rol? Está bien, lo que estás preguntando es muy atinado y la respuesta no es simple. Nosotros teníamos precisión de diagnóstico, nunca dudamos del diagnóstico, que este gobierno iba a fracasar porque el elegido de Cristina inexorablemente pensaba mal por ser socialdemócrata y iba a actuar peor. El conocimiento de Alberto Fernández viene de las charlas con él. Claro. Hace 30 años que lo conozco, más. Siempre dijo que era socialdemócrata, no lo ocultó. No es que mintió, dijo, no fue Kicillof que te decía que era marxista y terminó siendo socialdemócrata. Este dijo siempre soy socialdemócrata. Después se dio un debate en la básica de la vuelta de mi casa, que uno siempre tiene ese corazoncito de... Y entonces, que aparte son los compañeros que te ven que hacer las compras, que sale, o sea, hay otro vínculo, ¿está bien? Una cosa es cuando lo que te ves y otra cosa es lo que te ves todos los sábados. Entonces, bueno, Guille, había 2, 3, 4 compañeros que decían muy queridos por mí, decía, bueno, pero dale a Alberto Fernández, aunque sea hasta marzo. Te estoy hablando de unos debates en agosto, ¿no? Claro. Le dije, mire, muchacho, no tengo ningún problema, se lo vamos a dar. Solamente vamos a perder 3 meses de algo que también va a pasar, que el fracaso del gobierno va a arrastrar al peronismo, va a arrastrar la causa. Podemos perder la causa. Claro. O sea, vos imaginate la angustia de los compañeros cuando escuchan que podés perder la causa. Porque el arrastre que te hace, digamos, la derrota va a ser de una magnitud tal, producto de la mala gestión de este gobierno, que por primera vez vamos a estar en peligro de poder decirle a las generaciones que nos siguen que hay una causa maravillosa que expresa la verdad. Porque conducir al pueblo a la derrota no es un tema, se termina. Sí. Y sobre todo cuando el mundo facilitaba la instalación de políticas peronistas. O sea, se daba una contradicción de que cuando acá que administrar al peronismo la cosa pública era muy sencillo porque éramos ampliamente mayoritarios, el mundo te soplaba en contra. Y que ahora el mundo te iba a soplar a favor porque Trump había terminado con la globalización, etcétera, etcétera, pero te venía un gobierno socialdemócrata, posmoderno, lo que fuera. Y que eso podía traer consecuencias muy graves. Bueno, de ahí tenés que definir la línea de acción, porque ante ese diagnóstico tenés que salir a la cancha. Y nosotros salimos a la cancha para preservar, y lo dijimos, nosotros vamos a hacer esa llamita de los viejos calefones que le decían piloto, para que algún día otra generación lo haga llamarada, pero tenga de dónde arrancar, porque si no tenés el piloto prendido de esos viejos calefones es muy difícil. Ese era nuestro objetivo. Y empezamos despacio, por eso fuimos contundentes, trazamos la raya en el sentido de decir, no tenemos nada que ver con este gobierno, no aguantamos que lo que pasa es que Moreno quería ser funcionario y no lo dejaron, todas esas pavadas. Fui claro en eso, trazamos la raya, y después era cuestión
de esperar que el mensaje, si era verdadero y si era correcto, fuera construyéndose entre todos. Ahí vino la pandemia y fue la primera demostración de pensar mal y actuar peor. El presidente, para febrero de ese año dijo, bueno, no creo en los planes, había que dejarlo hablar, Alberto, no creo en los planes, con lo único que hizo el peronismo fue planificar toda su vida. Empezó a verse el hilacha muy rápido. La entrevista con Fontevecchia, que fue muy esclarecedora, donde él confiesa su socialdemocracia. No era Moreno que decía, yo lo conozco, muchacho, este es socialdemócrata. Él dice, Fontevecchia le hace la pregunta, dice, ¿no hay algunos dirigentes que dicen que usted es socialdemócrata? ¿Podemos decir que usted? Sí. Bueno, listo. Y después esa declaración terrible de que entre la economía y la salud elegía la salud, que no se entiende, como un dirigente político puede pensar que sin una buena economía va a haber salud, como si fuera algo exógeno al ser humano, ¿no? Claro, una cosa increíble, ¿cómo vas a pensar que si no comes no vas a tener? No, bueno, le damos de comer porque le regalamos plata. ¿Y cómo vas a pensar que la economía es emitir plata? Pero ¿cómo va a pensar? ¿Qué persona con sentido común dice, no, la economía es emitir plata? Pero es una cosa increíble, más en la Argentina. Bueno, después fue pasando el tiempo y lamentablemente llegamos donde llegamos, en términos de gobierno, y positivamente llegamos donde llegamos en términos de principio y valores. Le pusimos el nombre al partido, se lo pusieron los compañeros, nosotros solamente hablábamos. Dijimos con precisión que el Partido Justicialista, como herramienta electoral del movimiento peronista intrusado por la socialdemocracia, no iba a abrir el juego, cosa que pasó también con Scioli, esto de Graboy, no, Scioli está claro. Y entonces se fue consolidando principios y valores, y esto tiene que ser muy claro, como herramienta electoral de una estructura de organización superior que es el Movimiento Nacional Justicialista. Pero se cuidó siempre de explicar que el Partido Justicialista era una herramienta electoral. Lo que pasa que la Constitución del 94, en ese debate entre los radicales y Menem, y donde Menem lo que necesitaba era su reelección, y entonces concedió no solo la autonomía de la ciudad, se concedieron algunos hechos doctrinarios, como por ejemplo que el pueblo se organiza a través de los partidos políticos. No a través del movimiento, podían no haberlo puesto. El partido pasó a ser más importante. Bueno, vos podías haber puesto en la Constitución, el pueblo busca diversos modos de organizarse, uno de los cuales son los partidos. Bueno, en vez de poner esto, dijeron, la Constitución, aceptamos los distintos caminos que toman los pueblos para darse su organización. No, dijeron, se organiza a través de los partidos políticos. Y la práctica política después fue indicando que el presidente del partido y el apoderado terminaban decidiendo las listas. Reemplazaron a la estructura organizacional del movimiento. Esto no había pasado ni con Menem, Menem, por eso Menem daba tanto juego interno. Después te ganaba, pero daba el juego interno. Ellos en realidad cerraron, digamos, hicieron una estructura de representación del conjunto a través del presidente y el apoderado. Digamos, por eso la metodología es ideología, digamos, no resuelvo el tema en una disputa o en un consenso, buscando el consenso, sino yo represento al conjunto. Claro. Ya no es una visión peronista. Y eso te genera también un poco la política sectaria. Bueno, claro. Y en el límite te lleva al partido único. Claro. Digamos, cuando uno dice, ¿por qué pusiste YPF en manos del Poder Ejecutivo? Si vos no tenés la visión de que vas a ganar de ahí para siempre todas las elecciones. Porque si perdés las elecciones, el que viene es el que maneja YPF. De hecho fue Aranguren. Claro. En el gobierno de Macri fue claro. Para eso que se hubiesen quedado los de Repsol. Entonces, si vos lo hubieses puesto en el confederal de la CGT, entonces al margen de lo que pase en la arena política en términos electorales. Porque hay un tema estructural de la economía que vos la ponés en el lugar. Entonces fue creciendo la herramienta electoral, finalmente hay una oferta electoral de principios y valores en representación de lo que nosotros creemos que es el movimiento peronista en tanto y en cuanto asumimos su doctrina. Bueno,
ahí tenés el desenlace de decir, che, pero podría ser que no fueras mayoritario. Entonces significaría que la doctrina dejó de ser... No, significa que el objetivo que te planteaste, que de la doctrina estuviera en la contienda electoral, esté. Y entonces podés juntar, convocar, y lo que vos tenías como situación extrema, enero, febrero, marzo del 16, de que podía desaparecer el peronismo, hoy ya no. Entonces, todos los que están escuchando hoy, están acá presentes, sabemos que el peronismo está vivo, al margen de lo que pase cuantitativamente en las próximas elecciones, que también es cierto que está abierto. Claro. Porque nadie hoy jugaría su patrimonio a que Massa va a ser el candidato el 22 de octubre. Porque puede pasar cualquier cosa. De hecho, De Pedro era el candidato, grabó y bajó su lista porque era el candidato, y a las 3 horas tuvo que subir la lista porque dejó de ser el candidato. A eso obviamente que lo habló con Guado De Pedro. O sea, ni Guado sabía que dejaba de ser candidato en 15 minutos. Te pregunto, Guillermo, y en esto que estás diciendo, ¿cómo crees que juegan los egos personales? Nosotros desde acá de la provincia de Santa Fe, tuvimos a confesión de parte, gente que participó de hecho como candidato a gobernador, que en este mismo programa nos dijo, miren, en el cierre de lista primaron los egos personales o cuestiones de la índole personal por sobre el armado de listas competitivas. ¿Cómo crees que a nivel nacional pasa algo similar en esa cuestión de que hay recelos? O sea, extremos, que quizás siempre existieron, pero hoy exacerbados. Son ligas distintas. Claro. ¿Está bien? Ahora, la Liga Nacional, cuando vos estás decidiendo los destinos de la patria, no está atravesada simplemente por el hecho del ego. Descarto el ego en términos de lo que ustedes lo están planteando. Sí, esa historia de pensar que sos el que representa, y eso es así, pero no es un problema de ego. Pero lo que uno ve en la Liga Nacional es que priva una importante irreflexión que se ve en la elección del candidato. No es serio poner de candidato al ministro de Economía que está fracasando. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Y pensar que el ministro de Economía es exitoso es forzar de verdad la realidad. Tenés 100 y pico de inflación, tenés esto, tenés aquello, todas las cuentas macroeconómicas están hoy peor que con Guzmán, que a su vez estaba peor que con Lacunza, que estaba peor que con Duhovne, que estaba peor que con Prat-Gay, que están peor que con Kicillof, donde empezó este ciclo con la devaluación, este ciclo económico con la devaluación de enero del 14. Pero, ¿qué es más grave? ¿Una disputa de ecos o una irreflexión en la Liga Nacional? Y la Liga Nacional... Ahora, cuando vos vas bajando, más que el ego, yo te diría que es un problema muy serio de pertenecer. Porque hay un diferencial de ingreso muy grande entre pertenecer y no pertenecer. Claro. La alfombra roja, el chofer, pero aparte la retribución mensual es muy distinta. O sea, sí que se discute mucho en términos de tu sobrevida de caja. No, de la personal, para vivir, claro, pertenecer. Claro. Pero antes, ¿y por qué eso ocurre? O sea, en términos filosóficos, ¿por qué ocurre y no ocurría en la época del general Perón, por ejemplo? Muy bien. Primero, al menos en mi época, porque te mataban, a que sacaban la cabeza fuera del tarro. O sea, dedicarte a la política jugaba lo máximo que tenías, que era la vida. Y después porque pertenecer o no pertenecer no te hacía una vida distinta. En términos de ingreso, estar en el sector privado. A mí me tuvieron que convencer para ser secretario de Comunicaciones, cosa que hizo Julio, y yo tuve que convencer a algunos de los que me acompañan. Vení, viejo, que... Y me decían, no, déjate normal, estoy trabajando acá. Aparte que, bueno, vamos, me lo pedí vos, vamos.
que es lo que finalmente le terminé diciendo yo a Debido. Le dije, mirá, tengo mi negocio, tengo mis cosas, yo voy a seguir acompañando, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero déjame porque no tengo vocación de ser funcionario público. Pero a mí me deterioró el ingreso ser funcionario público. Mira. Claro. Y vos imagínate que yo tengo un mayoreo de ferretería, hicimos Puerto Madero en nuestro gobierno. Mira. Y vos no vas a ver una sola factura de mi negocio. Y vas a ver ningún desarrollador que te diga, no, pero Moreno me mandó que yo le comprara a través de... ¿Está bien? Yo prohibí. O sea, mi negocio se mantuvo, está todo muy bien, estoy muy agradecido a los que lo administraron, pero no aprovechó la década ganada, porque yo... Sí, con o tu situación política personal tampoco. Con los productos que tengo hubiese sido un gran cotizante para Puerto Madero, y cada edificio de eso te imaginas que te da... Claro. Un poquito más que comprarte una corbata, ¿no? Si vos agarrás la provisión de... Bueno, y yo con los productos que tengo lo puedo hacer. Después si lo hago o no lo hago es un problema. Y si me compran o no me compran es un tema del mercado, pero ni siquiera fui a ofrecer. Fue una decisión que tomaron, por eso les digo, cuando se arrancó en el 2003 había más cargos que compañeros dispuestos a ocupar los cargos, entonces no había este tema. No había ese problema. Claro. Pero a su vez había un deterioro en tus ingresos, si eras un tipo que más o menos ya estabas instalado en el mercado. Yo llego al gobierno con 48 años. Hacía 26 años que tenía mi negocio, ya estaba, ya, ¿entendés? Claro. O sea, los primeros 15 años de un negocio son difíciles. Pero después, si más o menos la cosa va, ¿está bien? Claro. Entonces, no es que era un pibe, pero tenía un bagaje, ¿viste? Entonces fue un... Ahora, vos estabas en el sector privado y te la rebuscabas, estabas bien, no es que vos te encontrabas con un secretario de Estado y el tipo andaba en una Ferrari y vos andabas en un Citroën, ¿se entiende? Claro, sí. Ahora, hoy es una diferencia, vos te encontrás con un secretario de Estado o un comunero en la ciudad o un legislador, un diputado provincial, y la diferencia... es brava, entre un carnicero, un almacenero, un ferretero. ¿Y vos qué hacés? Soy ferretero, soy carnicero, vos soy empleado de comercio y vos soy diputado provincial, pero... ¿Está bien? Claro, sí. Al menos la provincia de Buenos Aires, creo que en Santa Fe también son las mismas mañas. Sí, por supuesto. Bueno. ¿Pero qué? ¿Es una falta de formación política en términos doctrinarios? Una cuestión, un problema de la militancia. Una vez nos dijeron a nosotros un conocido diputado, dice, el problema es que muchos pibes accedieron a cargos y a lugares de poder sin haber tenido un recorrido en la militancia. Estaba pensando en esa... Capaz que militaban un año o dos y al toque tenían una caja de millones de pesos. Deja la caja, porque si no confundimos lo personal con lo institucional. Eso que vos decís es exactamente así, le pasó a Alberto Fernández también, no hizo la escalerita para ser presidente. Porque la política es muy cruel para seleccionar sus candidatos, sobre todo el presidente, porque no puede ser cualquiera presidente. Claro. Entre otras cosas, tiene que ser un tipo con cierto pajarito llamador para la suerte. Vos no sabés definir por qué un tipo tiene suerte y otro no. Acabamos de agarrar un perro en la ruta, el tipo se cruzó, bueno, ese no era un animalito con suerte, ¿viste? Y hay otros que vos se te cruzan y zafan, ¿viste? Esquivan, el tipo mueve el cuerpo, que yo tac, y a veces hasta pasan abajo del auto y zafó, y vos lo ves mirar por el espejo y un tipo salió, ¿viste? Lo revuelca y sale. Vos decís, uy, ese volvió a nacer, bueno, este no. Bueno, esa escalerita te hace a vos que empieces a definir también algo que es importante, que tiene que ver con la suerte. Es lo más importante, no, pero también llegan los temas. Nadie podía negar que Menem era un tipo con suerte. Sí. Que eso de decir, estás en el lugar indicado en el momento indicado, ¿está bien? Claro. ¿Y por qué? Y no sabés por qué. Te pasó que yo pinchaste una rueda y de repente me dice, mira, si no hubiese pinchado la rueda. La escalerita para llegar a presidente son múltiples temas, por eso el debate de qué sabe un presidente. Bueno, el presidente de qué va a saber, no sabe mucho. No es que se distingue por el saber, ¿qué puede saber un presidente? Sabe un poquito de cada cosa y sabe algo extraordinario que toma la decisión correcta. Claro. ¿Está bien? Vos llevas a la ruta, tenés izquierda o derecha, no tenés GPS, no tenés nada, decís, che, ¿para dónde voy? Y vos arrancás, ponés primera y arrancás. Como el óleo sagrado de Samuel. Bueno, eso no lo... Bueno, el presidente tiene que tener eso, porque a veces las decisiones que tienen que tomar son muy finitas, no es que la cosa está clara. Son muy finitas.
son muy finitas, ¿viste? Me acuerdo una conversación con el capitán de un buque de guerra argentino al cual Kirchner le ordenó abrir fuego para hundir un pesquero chino. Está en los diarios, ¿no? Hundimos uno solo. Más de uno no se puede hundir, porque es civil, digamos, ¿no? Vos le tenés que tirar, el tipo cuando abre el fuego le tiene que pegar en tal lugar, bueno, todo lo que quiera. Porque es una nave de guerra contra una nave civil, no se le puede disparar, no hay que, ¿viste? Si no, pero las convenciones lo que dice, bueno, entró en tu agua, le podés disparar un tiro. Claro, lo advertís, digamos. Sí, hay tiro de advertencia, que es adelante del buque cuando va navegando, pero vos si no te hace caso le podés disparar uno a un determinado lugar, que es, bueno, donde está la sala de máquina o donde está el timón, ¿viste? Donde el tipo... Claro. Entonces el barco queda un tiro. Bueno, en ese y es interesante porque vos le decís, bueno, ¿y quién te ordena fuego? ¿Lo decidís vos? No, dice, en época de paz solo el presidente le puede ordenar a un capitán de un buque de guerra el fuego. No, pues no lo hace el almirante, digamos, no lo hace el responsable de la marina. Solo el presidente. Bueno, Kirchner ordenó fuego. Vos imaginate que hay que tomar esa decisión. Claro. ¿No? Del otro lado están los pesqueros chinos. No es que es una decisión que vos decís, dame un mate. Claro. Sí, bueno, ¿qué pasa por la cabeza del presidente cuando ordena fuego? Y fue así, proceda, le dije. Tipo, están por radio, por el VHF. De un lado el presidente, del otro lado el capitán, y ordena fuego. Y cuando ordena fuego, el capitán dice, proceda. Y es como en la película, sale por los altoparlantes para que haya, claro, tiene que haber testimonio y alguien que está escribiendo, porque queda para los anales. Sí, sí. Y hoy, vos, ¿qué analizas? Ahora, eso es un tema. También te llama otro y te dice, tenemos una célula de espía de tal país, ¿qué hacemos? La tenemos en la mira, ¿qué hacemos? Y vos tenés que tomar decisiones. Claro. Por eso, cuando el juez federal de Dolores indagó a Macri, yo dije, mire que a los jueces por ahí no les da las tripas para entender lo que son los secretos de Estado, ¿eh? Claro. Porque bueno, te haces la película y lo que... Mirá que estas cosas pasan, ¿eh? Por eso tenés la contrainteligencia. Bueno, el trabajo de presidente es un trabajo muy arduo. Muy, muy arduo. Y van llegando los que finalmente aguantan la maratón. No es para cualquiera. Claro. Alberto Fernández no atravesó esa maratón. Macri la atravesó y te guste o no, sí, empezó en el 7, en la capital. Y pegó el zarpazo. Errores del oficialismo, no acompañaron a Scioli, no hicieron, ya lo terminó demostrando Álvarez Agis. Y dijo, no hicimos lo suficiente para que Macri, Álvarez Agis, el vice de Kirchner. Entonces, bueno, pero hizo el caminito. Kirchner hizo el caminito. El tipo hizo el caminito y a último momento tuvo una discusión relevante con Cristina, porque Cristina no quería que fuera el candidato de Duhalde. No quería. Yo ya estaba escuchando acababa de insertarme, pero ya participábamos en ese debate. Cristina no estaba de acuerdo en que Skinner vaya con sea el candidato el que era el candidato de Duhalde seguramente ganaba la elección, como pasó. Por la estructura partidaria. Guillermo, nos están viendo que hagamos un pequeño corte. Un gusto. Vi el gesto todavía. Sí. Hay unos cuantos gestos, así que hay alguna cuestión técnica, debe ser algo importante. Ya acomodamos y seguimos. Satélite Azul. Grupo en órbita. Bueno, estamos en vivo nuevamente después del cortecito y tenemos unos minutos más con Guillermo. Y Guille, recién hablabas del contexto un poco geopolítico favorable y no quería dejar de preguntarte en torno a eso. En caso de vos, si serías presidente, digamos, en términos de defensa, de los conflictos que puede llegar a tener Argentina a futuro, relacionado al Atlántico Sur, bueno, Malvinas, la cuestión de los recursos, preguntarte en torno a eso, ¿qué estrategias de defensa crees que tendría que tener Argentina de cara a futuro en este mundo tan belicoso, ¿no? Y además, preguntarte particularmente, que muchos me lo han preguntado, el tema de la nacionalización del litio. ¿Por qué considerás que no es la medida correcta? Muy bien. Primero, saco el tema Malvinas del tema de defensa, porque Malvinas es una usurpación. Claro. Y vos lo que tenés que evitar
es que te entren al territorio o que en todo caso se queden. Porque si vos lo metés en el tema de defensa, me parece que lleva a situaciones complejas. Entonces, como la hipótesis de defensa de la Argentina es la nación en armas, nuestro pueblo no está en Malvinas. Por lo tanto, no se puede hacer cargo de la defensa de Malvinas. Sí nos podemos hacer cargo de la defensa de la Antártida y de todo el territorio continental y lo que nos corresponde del espacio en términos marítimos. Que hoy la Argentina es un bife de chorizo, pero también es un filete de merluza, ¿no? O sea, somos mitad y mitad casi. Sí, sí. Así que eso es muy importante. Eso es muy importante que lo tengamos en claro, porque que somos un pueblo marítimo no está tan claro, ¿está bien? Seguimos pensando en la Pampa, claro, y la verdad que tenemos ahí, hay que empezar, sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, esto. La defensa es la infantería de marina, una estructura de defensa en combate de costa, que son los cuadros que van a organizar a la nación en armas. Ellos conducen. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Conducir a la nación en armas, porque están aptos profesionalmente para conducirlo. Claro. No es que vos sabés conducir un pelotón o sabés conducir una brigada. ¿Quién sabe? Los que se formaron para eso. Sí, ¿está bien? Sí. Después, medios más, medios menos, no importa. Vos una vez que tenés la voluntad del combate. Por lo tanto, Malvinas, pongámoslo en el esquema de geopolítico del Atlántico Sur, donde por primera vez tenemos una mirada común con los brasileros. Eso es muy importante. Ya eso nos da una potencia regional y nosotros a ellos, porque le vienen por el Amazonas, ¿no? A través de los franceses. A nosotros ya nos vinieron los ingleses y a ellos le van los franceses. Es bien interesante ese diálogo con Brasil en ese lugar, mucho más importante que el tema económico comercial. Claro. Sí, es mucho más importante. No, esas son todas pamplinas. Lo que sí empezás a tener, por la propia necesidad, es una mirada común sobre el Atlántico Sur, y el otro actor relevante son los británicos, son los otros que están por Malvinas. Claro. ¿Está bien? Así que ahí, cuando nosotros decimos América para los americanos, nos sacamos a los ingleses y sacamos a los franceses de la visión del Atlántico Sur, y empieza a ser una cuestión de América, al menos hasta donde llega. Claro. Del otro lado vendrán los sudafricanos, angoleños, los que les corresponde, pero no los británicos. O sea que eso, como estrategia, es interesante. Vos tenés que generar dentro de Occidente las alianzas para que eso se dé. El tema del litio, ahí hay un tema sustantivo de avance tecnológico, pero de avance tecnológico de punta, que juega ahí sí la información que obtenés. Claro. Por ejemplo, si yo te dijera a vos que los japoneses están desarrollando un motor de combustión interna, no eléctrico, de combustión interna, alimentado por energía fósil, que prácticamente anula la contaminación, y que al revés, te puede llegar a pasar que en el caño de escape tengas un ingreso extraordinario porque se acumulan tierras raras, claro, que es lo que nos permiten que nosotros acá nos comuniquemos. Claro. Vos decís, ¿cómo? ¿Qué están estudiando los japoneses? No, estudiando no, ya desarrollaron el motor. ¿Y vos cómo lo vas a saber? Bueno, lo tenés que saber si estás en el top de la investigación en términos endógenos, o los que lo están desarrollando te cuentan y te llevan a verlo. Claro. Por algo lo hará. Supongamos que alguna fábrica japonesa decide que los autos eléctricos son una chantada. Claro. Tesla y compañía. Dicen, eso es una chantada. El peso que vos trasladás es prácticamente igual al de la batería. O sea que eso de que vos decís que tenés eficiencia y bla, 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 todo chantada. De hecho, yo le saco la batería al celular, y ¿cuánto te pesa el celular sin la batería? ¿No? Muy poco. O sea, el peso... Es todo batería. Bien, imagínate un auto. Claro. Imagínate un tractor. Creo que la tienen todo en el piso. Bueno, entonces, esto es casi información para la toma de decisión de las autoridades superiores. Claro, cuando vos llegás a esa información, que a ver, como dicen, no, por eso no lo escuché, no lo leí, bueno, ya lo vas a leer. Claro. Tenés que hablar con los tipos que están desarrollando eso o que accedieron.
Parte de eso es el movimiento obrero, porque el movimiento obrero está de punta en eso, pero tenés que hablar con lo que tenés que hablar. Bueno, ahí se arma un tema que te permite tomar decisiones desde otro lugar. O sea que vos lo del litio lo dejarías en las provincias. El litio es un tema, hasta cuándo tenemos ventana de oportunidad, y está en una tablet, en una computadora portátil, en los celulares, bueno, me parece que por ahí canta garay. Claro. Pero bueno, hay que estudiarlo, hay que seguir, hay que pensarlo. Claro. Sobre la propiedad, nosotros somos peronistas, no marxistas. Entonces saquémoslo del tema litio y pongámoslo en el tema petróleo. ¿Vos le hubieses dado al presidente la propiedad de YPF? Bueno, Cristina se la dio. ¿Qué te llevó a esto? A que tenés que ganar todas las elecciones, como lo dijimos, porque si no el que viene es el presidente, el que maneja YPF, porque es el accionista. Y entonces la asamblea de accionistas elige el directorio por mayoría, y el directorio elige el presidente. Por lo tanto, eso está todo cocinado. El controlante pone el presidente. Sí. Tenés el 51% de las acciones de YPF. O sea que Aranguren terminó manejando YPF. Bueno. La verdad que entre Aranguren y los gallegos te quedás con los gallegos. De Repsol. Claro. No hiciste ningún negocio. Salvo que se lo hubiese dado al confederal de la CGT. Le hubieses hecho caso a Perón, que dice que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. Pero para eso tenés que tener mucha doctrina. Entonces, la palabra no es nacionalización, es la defensa de los intereses nacionales, porque Macri no va a defender los intereses nacionales. Claro. Ni Larreta ni Patricia. O sea, que eso de pensar que el Estado es el reservorio de la defensa de los intereses nacionales es cuasi marxista, no peronista. Perón no dijo eso. Ahora, hay una influencia del marxismo en nuestras ideas, de pensar que el Estado defiende el interés nacional. Hasta que llega Macri y te tira de los pelos. Claro. O llega Martínez de Oz. Pero aparte tenemos un montón de experiencias donde los muchachos que estaban en el Estado no defendían el interés nacional. No sé por qué seguimos insistiendo con eso. Claro. Que aparte Perón explicó que está mal. ¿Dónde tiene que estar la propiedad? Y Perón decía lo que defienden los intereses permanentes de la patria, pero es privado. La CGT es un instrumento de las organizaciones libres del pueblo que no pertenecen al sector público, gracias a Dios. Imagínate lo que sería una CGT claro. pública. Es ridículo esto. Entonces, nosotros no somos estatistas. Ahora, las políticas de energía son nacionales, La propiedad son de las provincias, pero las políticas son nacionales. Claro. Y como que lo que define no es la propiedad. Lo que te define el set de precios relativos de coto no es la propiedad de coto. Nunca está en discusión la propiedad de coto. Es que vos te pongas de acuerdo con coto sobre el set de precios relativos. Y te pusiste de acuerdo muy fácil si nunca te dice que no coto. Claro. Ni Carrefour, ni... Al menos cuando vos tenés el principio de autoridad. Pero para eso tenés que tener la capacidad de definir las políticas con precisión, no con déficit fiscal o déficit comercial, porque entonces cuando Coto te pregunta cuánto va a estar el dólar a fin de año y vos te quedás callado, es ridículo. Le tirás un problema al tipo, o sea, le decís, che, Coto, ordenemos el precio de la... Dale, ¿y cuánto va a estar el dólar a fin de año para acá? Ah, no lo sé. Y bueno, ¿y entonces cómo es? ¿Cómo hace el plan de negocio el tipo? Por eso ordenar la macroeconomía es tan importante. ¿Qué es lo que hicimos en la década ganada? Creo haber contestado, ¿no? No sé si algo en el chat. Yo tengo una pregunta ahora que debe ser la última porque soy larguero, ¿viste? Sí, todo larguero. Es una de las últimas. Hablábamos de planificación hoy y, bueno, supongo lo conocerás a Matías Culfas. Él acusa de que no hubo planificación en la década ganada. De hecho, escribió un libro sobre eso. Bueno, yo lo conocí a Culfas cuando venía de la mano de Mercedes Marcó del Pop. Sí. Tanto en el Banco Nación como en el Banco Central, que es el caminito que hizo Mercedes. Era un muchacho que se sentaba en las reuniones, no opinaba, digamos, venía a escuchar. Después me enteré que era amigo de Alberto, yo no lo sabía. Entiendo que es a través de Marcó del Pon, que sí era amiga de Alberto, que hacía parte del Grupo Callao. Sí.
No es un muchacho que venga del aparato productivo, no sé por qué lo pusieron ahí, porque su carrera la hizo en el sistema financiero. Y en el sistema financiero, en nuestro gobierno no era relevante el sistema financiero, porque el modelo de desarrollo se hacía en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Planificación, por eso se llamaba planificación. Así que si él dice que no hubo planificación y Kirchner inventó el Ministerio de Planificación, hay un lío. Ahora, que él lo resuelva como quiera. Capaz que él piensa que la planificación es un grupo de técnicos que opinan por el sector privado. Claro. Y dicen, no, en Santa Fe Capital te tenés que dedicar a hacer la mejor manteca de la Argentina, todo haciendo manteca. Y vos te lo quedás mirando y decís, pero ¿qué le pasa? Imagínate lo que sería Kicillof y el equipo de Kicillof, que no sabe la diferencia entre un remito y una factura, planificando la economía. Quizá él tenga esa visión pseudo-marxista. Kirchner inventó el Ministerio de Planificación, no existía. Y se lo dio a su brazo derecho, que era debido. Claro, claro. Y entonces, cuando uno completa el ciclo de reactivación económica, que podemos situarlo allá por 2012, 2013, sí, una situación de pleno empleo, de la fábrica funcionando, la gente trabajando. ¿Cómo evitamos una restricción externa? ¿O cuál es el estadio posterior, digamos, para no caer en una devaluación, bueno, que fue el camino que tomamos, ¿no? Eso es lo que hizo Perón con el Congreso de la Productividad, y fue el debate que se armó en nuestro gobierno, que eligió la salida facilista de la devaluación. Yo fui autorizado a empezar a pensar el segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General. De hecho, junté en mi oficina los 15 dirigentes empresariales, más que dirigentes empresarios, más importantes de la Argentina, y los 15 dirigentes sindicales. Nos pusimos de acuerdo en eso. A la noche me llamó Cristina y me dijo, no podemos seguir para ahí, donde manda capitán no manda marinero. Y obviamente ella ya sabía ahí que el modelo que venía era de la devaluación. ¿Y por qué Cristina toma esa decisión? No lo sé, creo que en el mismo momento inventa esa secretaría extraña que pone a Foster, empiezan los arrebatos socialdemócratas. La salida es la que encontró Perón, porque nosotros llegamos al mismo lugar que llegó Perón en el 52. Claro. Que no agotamos el modelo, lo completamos, pero teníamos un claro problema de restricción externa, por eso nos tenemos que hacer cargo de administrar el comercio exterior también. Sí, claro. La administración del comercio exterior empieza tenuemente 2011 y ya con bríos 2012 y 2013 ya tenías que dar un resultado, ya tenías que salir de ese esquema. Pero bueno, no se dio y pagamos las consecuencias de esas malas decisiones. Decir ahora que todo es producto, bueno, obviamente los que están escuchando del otro lado dicen, bueno, esos son análisis economicistas y otras causas, obvio que todo es multicausal. Pero déjame que ponga bastante atención en esto, porque esa devaluación cambió el ciclo de acumulación de capital y volvió el especulativo rentista. Claro. Guille, ya la última, porque imagino que te tenés que ir. Vos sabés que leí en un libro una vez que a Kirchner le proponen el hecho de derogar la ley de entidades financieras, viste que se habla mucho de esto, y que Néstor dice si yo hago eso, al día siguiente tengo una corrida y no me permiten gobernar. Primero, preguntarte si crees que puede ser posible esta respuesta, y segundo, si es necesario derogar la ley de entidades financieras que tanto se habla. Me lo han preguntado varias veces. Los bancos no son un factor de poder. Es duro esto que digo, porque del otro lado, pero ¿cómo el Banco Galicia y el Banco Macro van a ser factores de poder si vos tenés el Banco Nación? Claro. Es como que vos me digas que manejás YPF y el que te ordena el mercado es Shell, que tiene el 20% del mercado. No, la verdad que no. Claro. Por lo tanto, siempre es los factores de poder aquellos que tienen menos autonomía de las políticas públicas. El sistema financiero, vos creás el dinero, tenés el Banco Central definir la regla de juego y encima tenés la panadería más grande. Claro, que el Banco Nación. Es ridículo. Y encima el Banco Provincia. Ahora que Brito es un muchacho, lamentablemente murió, que entendía de esto y se manejó, que desde una cueva llegó a manejar un banco, sí, está bien, pero de ahí a decir que es un factor de poder, muchacho. Amigo de Sergio Massa, ¿no? Jorge Brito. Bueno, Sergio Massa, amigo de Brito, claro. Y de Vudú. Sí. Que ahora lo echaron y de casi todos los que pasaron por el ANSES. Pero esos son los detalles de la política. Estábamos hablando de los núcleos duros. Igual la sal y la pimienta vale la pena, pero no.
Por eso, la política monetaria la hace el ministro de Economía, la instrumenta el Banco Central. Claro. No es que es autónoma de todos los gobiernos. La autonomía, muchachos, es la política económica. Así que hay que hacer lo que hay que hacer. Los factores de poder en la Argentina, puede haber alguno más, pero son 6. La sociedad rural, el grupo Dominio, que es el que maneja Clarín. Es Techín, no hay ninguna duda, fabricante del acero, Techín y demás, ¿no? Con sus distintas empresas. Como grupo estoy hablando. Es Aluar, aluminio, es Arcor, es Aceitera General Dehesa, y no mucho más. Ahí puede tener alguno más que se me esté escapando. Recién me preguntaron cuándo se le eran los 8 ministerios que digo que va a haber, y bueno, siempre decís 7 seguro, el 8º tenés que poderte a pensar. Puede ser que haya otro que hoy no lo estoy... Claro, pero son estos, muchachos, es eso lo que tenemos que hacer. Esos tienen autonomía de las políticas públicas y tienen espalda. Y ahí tenés que ordenar la política que vos tenés que hacer. Claro. Siempre entendiendo que es preferible la rural. Se me falló, ¿eh? No dije la rural. No, fue el primero que nombré. Entonces, siempre tenés que tener claro que es preferible morirse de hambre de pie antes que comer un pollo de rodilla. Sí. Esa es la soberanía nacional. E implica que nunca tenés que tomar una decisión en contra de tu pueblo o en contra del interés nacional. Bien. Si vos haces eso, todas las políticas que tomes van a ser correctas. Claro. Guille, ya para terminar, lo último, nada, algún mensaje si querés. Por ahí hay un poco de decepción en general en la juventud, más que nada con términos políticos. Para prender la llama y que continúe. No hay. Tenemos que recuperar de la derrota Santa Fe, una derrota escandalosa. Sí. Y eso solo lo hace el peronismo. Vinimos acá a poner en marcha el peronismo. El oficialismo, son buenos compañeros, pero está claro que perdieron. Sí. Entonces hay que poner en marcha el peronismo, hay que dar vuelta a esto, hay que darlo vuelta. Hay posibilidades y hay posibilidades. Por eso convocamos al milagro del próximo gobierno peronista, sabiendo que los milagros lo hacen los pueblos. A ver si van a pensar que solo lo hace Dios sin el instrumento que es el pueblo. Así que hay que movilizar al pueblo. Movilizamos al pueblo y el peronismo va a ser el milagro de un gobierno peronista. Y si no hicimos algo que debíamos hacer, que es que nuestra doctrina verdadera está vivita y coleando. Ellos querían terminar con las raíces del peronismo y no pudieron, si no, no estaría todo esto que está acá. No, por supuesto. Así que, olvídate, nosotros estamos con misión cumplida. Ahora, vamos por más, vamos por mucho más, que es el próximo gobierno peronista. Por eso le pedimos a los santafesinos que hagan el milagro. Y eso es lo que vamos a decir en nuestros actos. Nos encontramos con los empresarios, con todo lo demás. Muchachos, vamos por el milagro. Buenísimo, Guillermo. Hablando de actos, me pasaron un papelito para que te pregunte sobre un acto en Florencio Varela. Entiendo que está en organización. El 6, el domingo que viene, nos vamos a juntar 80, 100, 120 mil compañeros a conmemorar, un día peronista, o el Día del Niño también, pero a conmemorar un día peronista, porque los únicos privilegiados. Y entonces le decimos, mire, cuando ustedes vean ese acto, dicen, no, pero ¿cómo puede ser que junte? Y se van a juntar. Porque el pueblo se está movilizando. Ayer hubo, en total en Córdoba, una pasión y una... Sí. Que no es lo que están viendo. Y ya el intendente electo cantó la marcha. Sí. Y habla del orgullosamente peronista. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Y son cordobeses. Y vos decías, no, pero ¿cómo puede ser? Y cantaron la marcha. Y yo lo escuché al hombre hacer el reportaje. Yo soy peronista, decía. Uy, un cordobés. Imagínate un funcionario cordobés electo diciendo soy peronista. No, ¿qué vamos a hacer? Bla, bla, bla. Bueno, interesante, interesante lo que está pasando. Quizás no sea el momento, quizás todavía, pero mira todos los que somos, y todos pibes. Y se arranca de a poco, ¿no? Bueno, querían hacer el tercer movimiento histórico, ya cambiaron de opinión. Querían hacer esto, aquello, ya cambiaron de opinión. Querían, porque me tengo que volver al subjetivismo, y es después de cómo te autopercibís, y te tenés que desconto no sé cuánto, para después desconto no sé cuánto, y ahora resulta que la verdad vuelve a ser la realidad. En vivo todavía, y prender un ratito más para agradecer, profundamente agradecer
Acá está, a ver si se Acá lo ve que a están Fito. viendo en pantalla. Se va a llevar- Fito, Fito se va a llevar una gorra de Rosca y Tinto, por supuesto. Sí, aparte Fito- me queda bien. Sí, te queda bien. Fito, el Fue- compañero que hizo posible la nota, así que. La verdad que fue el artífice de que venga Guillermo. Y linda nota, ¿no? Muy linda nota, muy linda nota. Pasamos el test del bullying, nos decían, ¿eh? Sí. Tal vez somos los primeros entrevistadores que no A dicen Guillote bullying. no boludea. Sí, porque saben que son peronistas. Claro. Claro, Sí, claro. le envidió. Sí, viste que El capaz peronismo en Sí. sangre. Sí. con los medios más progres de Buenos Aires boludea un poco. Salimos probados. Había un peronómetro, puso el peronómetro y estaba bien, estaba alto el peronómetro. Estaba alto. No, y linda, la verdad, linda charla. No, además imagínate, yo pensaba, el tipo estuvo sentado acá y fue durante 10 años el que hizo costo para contener la inflación en La década ganada. claro, O sea, sí, se sí, reunía con realmente los dueños de la Argentina y de igual a igual, o incluso en un espectro de parado en un escaloncito más, Sí. de su rol como secretario primero como secretario de Comunicaciones y después de Comercio. El tipo le organizó la vida a la gente. Sí, En sí, realidad, sí, pasa sí. por ahí, si la gente puede comer, puede comprarse ropa, puede irse, darse un gustito de vez en cuando. Sí. Ahí está el peronismo, ¿no? Podríamos decir que Moreno cumplió un rol fundamental en el sentido material durante su gestión en el gobierno y después cumplió el otro rol que los compañeros le preguntaron sobre la docencia de la doctrina. Claro. Está actualmente cumpliendo un rol más espiritual o de conducción. O sea que yo me quedé, no se pudo hacer todas las preguntas, pero yo entiendo que Moreno, como los ha habido otros en la historia, es un gran profeta, ¿no? Es una persona que realmente recibe el cariño y la atención de la compañera, independientemente, digamos, de un proceso electoral, pero Sí. el compañero peronista escucha a Moreno y aprende de Moreno. Así que, bueno, gracias a los que se mantuvieron prendidos. Seguramente vamos a hacer streaming el domingo, contar un poco más en detalle lo que fue este día histórico para Rosca y Tinto y para Santa Fe también. Sí. Así que, bueno, gracias Fito de nuevo, No, la verdad, gracias. un lujo. Repito que se suscriban al canal de Rosca y Tinto, al canal de Satélite Azul. Le agradezco acá a los chicos de la producción, como siempre. Y- Mejor servicio, además Sí, el gusto sí. que nos estamos dando con este programa, con este estudio. La verdad, no tiene precio. Y lo esperamos Increíble. todos en el acto. Los chicos de Santa Fe los esperamos en el Centro de Combatientes Centro de Malvinas. Centro de Combatientes de Malvinas. Bueno, los que son del resto de la patria estaremos en Florencio Varela. Está bien. Abrazo grande, chau. Me hiciste votar un radical y ahora querés que vote un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Los que quieran la doctrina de Perón,